Muy buenas tardes a todos los que estoy viendo. Gracias por participar. Hola, Alexandra, Mateo y a todo el equipo de Prieto es la presidenta de nuestra junta directiva. Alex. ¿Cómo estás, Alexandra? Mucho gusto. hola Mateo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Alexandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho Luis gusto. Fernando, Mucho gusto. ¿cómo estás? Hola Pamela, ¿cómo te va? ¿A ustedes les dicen por nombre y 50 apellidos o seguimos siendo el familiar Prieto Carrizosa? Filipe Prieto Carrizosa, Ferrero, Uría y familia. Con los clientes más viejos, creo el PPU ha sido muy difícil que lo usen. Y normalmente cuando uno se presenta en una recepción o algo, dice PPU y todo el mundo, perdón, ¿de dónde? Uno dice Prieto y ya. O sea, yo creo que el Prieto es muy difícil de quitarse. Prieto Carrizosa, digamos, hasta ahí Sí, 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 sí. está muy bien. Lo duro es escribirlo cuando le piden a uno. en las listas de asistencia. Sí. Bueno, denme un minuto y ya estoy aquí. Doctora Balvin, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muchísimas gracias. Tiempo sin verla. Muy bien, sí señor. ¿Cómo les ha ido? Bien, todo acá, trabajando desde la casa. Así estoy yo también aquí con un tema que estoy trabajando en la ONU. Yo ya soy de asesora nacional de minería en la ONU. Ay, bueno, muy interesante. Estamos haciendo un proyecto grande de formalización minera. Vamos a hacerlo en 10 departamentos. Ah, es súper chévere. La doctora Sí. Dora Balvin, Doctor, siempre es muy grato verte. ¿cómo te va? ¿Cómo Muy bien, estás? muchas gracias por acompañarnos Claro que sí. desde tu Muy aislamiento interesante. en Medellín. En Medellín, desde mi casa, también trabajando aquí en tema con la ONU, ahí con el tema de la minería. Muy Bacano. interesante el ejercicio. Sí. Muy bien. Bueno, 3 y 4 minutos, entonces arranquemos a todos. Mil gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Este es un ejercicio que planeamos hace unos pocos días, un tema sin duda alguna de muchísima actualidad, pero tal vez lo más delicado son las implicaciones que hay desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista penal y por supuesto desde el punto de vista laboral. Mis agradecimientos de entrada a todo el equipo de Filippi, Prieto, Carrizosa, Ferrero y Uría que van a estar con nosotros. No los voy a presentar, cada uno cuando vaya interviniendo le pido el favor que haga la respectiva presentación para poder dar inicio entonces, sin más preámbulos, ya a esto que es un conversatorio, no pretende ser una charla magistral, ni mucho menos. Todos estamos en proceso aquí desde el gremio y nuestros amigos de otros sectores en proceso de aprendizaje. Entonces, Mateo va a ser la persona que va a actuar como moderador del equipo. Ayúdenme con los micrófonos, por favor. Y arrancamos. Mateo, muchísimas gracias por el tiempo y por todo el conocimiento que van a compartir con nosotros hoy. Carlos Fernando, muchas gracias a ti, a Sograbas, por la oportunidad de permitirnos conversar con ustedes. Como bien lo dijiste, la idea es que conversemos sobre la responsabilidad y los riesgos que genera la reactivación de las actividades y la implementación de los protocolos de bioseguridad. Seguramente un tema que nos va a acompañar durante todo este año y muy seguramente el próximo.
Entonces creo que es un tema en donde cuando nos sentamos a analizarlo y se sentó el equipo con el que vamos a compartir ahorita de conclusiones, esto es un tema que hay que ejecutarlo y ejecutarlo de verdad, no es un tema de papel, entonces hay que estudiarlo muy bien, entenderlo muy bien para no cometer errores. Entonces, sin más preámbulo, la idea es que hablemos de los riesgos y responsabilidades que se pueden derivar de la ejecución de los protocolos de bioseguridad y su implementación, desde el punto de vista penal, laboral, penal y de compliance, laboral, ambiental y también, digamos, desde el punto de vista regulatorio minero frente a las diferentes autoridades. La idea es que sea un conversatorio donde le pido a la gente que si tiene alguna pregunta, levante la mano a través digamos, de la herramienta que nos proporciona Zoom para ello. Y vamos a comenzar con una muy breve exposición, digamos, del tema laboral y ambiental, y de ahí abriremos el conversatorio, unas preguntas que tenemos planteadas para generar la discusión, y pues la idea es que esto sea muy enriquecedor para todos. Entonces, no siendo más, les presento a la socia de PPU del equipo laboral, Carolina Porras, quien nos va a comentar sobre el punto de vista laboral, cuáles son los riesgos y que se derivan de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias, Mateo. Y para eso, entonces les voy a compartir la pantalla y presentarles rápidamente. Creo que ahí la están viendo. Sí, estamos viendo. Perfecto. Entonces, algo muy breve y sencillo. Digamos que el marco jurídico, para que tengamos todos claros de dónde surgen estas nuevas obligaciones. Entonces tenemos la resolución 385 del 2020, que me habla de las circulares, de cumplir las circulares con las recomendaciones y directrices de prevención de riesgos. Estas recomendaciones, dice este artículo, son de carácter vinculante, son obligatorios, entonces desde el 12 de marzo ya nos están advirtiendo que estas medidas no se quedan en, aunque lo dice la norma, recomendaciones, sino va más allá y tendré que cumplirlas obligatoriamente y tendré unas consecuencias de no hacerlo. Después el decreto 539 ya me empieza a hablar de los protocolos de bioseguridad que se deberán ajustar por los sectores específicos y que tienen como objetivo mitigar los riesgos del contagio y la propagación del virus. En esa medida, digamos que es obligación, y pues más adelante hablaré de la resolución 666, que es, digamos que la norma más amplia y nueva sobre la materia, pero ¿qué deben tener las empresas para realizar la reactivación presencial? Pues tener un protocolo empresarial, se debe ajustar al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, se debe divulgar, implementar, evaluar constantemente y se debe cumplir o contar con la asesoría constante de la ARL. Digamos que esos son los principios básicos. Y ahora frente a las consecuencias del incumplimiento. Entonces, aquí sí es bueno tener en cuenta que el empleador siempre ha tenido la obligación de prevenir los riesgos que se generen en el trabajo. Esta obligación no es nueva con el COVID-19 y por ende las consecuencias de incumplir esa prevención de riesgos tampoco son en su mayoría nuevas. Ya esto ha existido desde hace mucho tiempo en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, primero, el Ministerio del Trabajo desde hace muchos años ya tiene la competencia para establecer multas en caso de incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos y de las obligaciones relativas al sistema de riesgos laborales. Esas multas pueden terminar inclusive en la suspensión de actividades, siempre y cuando pues, se esté poniendo en riesgo innecesario y sea reiterativo la conducta por parte de los empleadores. Si además otra consecuencia que requiere de varios pronunciamientos previos será una responsabilidad económica directa por parte del empleador. Si un trabajador tiene
lo que se llama una enfermedad laboral o sufre un accidente laboral, además de que será la ARL la entidad responsable de la cobertura asistencial y económica en una primera instancia y de manera objetiva, podrá existir una responsabilidad del empleador si se llega a comprobar que esa enfermedad o ese accidente se generó además por un incumplimiento en las medidas de prevención. Judicialmente los trabajadores me podrán reclamar a mí perjuicios materiales, morales, por ese daño que se ha ocasionado derivado de una enfermedad o un accidente de trabajo en el que el empleador incumplió sus obligaciones de prevención de riesgos. Eso es muy importante. Entonces, ya no será suficiente con la indemnización que pague la ARL o las incapacidades que pague la ARL o eventual o inclusive la pensión de invalidez que reconozca la ARL, sino que el patrono o el empleador también podrá ser responsable. El trabajador también tiene la posibilidad de terminar el contrato de trabajo alegando un despido indirecto si el empleador lo hace ir a trabajar y no implementa las medidas de seguridad o las medidas de prevención de riesgos. Entonces el trabajador puede presentar quejas ante el Ministerio de Trabajo, puede demandar al trabajador y puede renunciar motivadamente esperando a cambio el pago de la indemnización por la terminación de ese contrato. Y pues sí hay unas consecuencias especiales, unas multas especiales que establecen las normas que se derivan pues de la emergencia sanitaria. Ahora sí tenemos la resolución 666, esta es la nueva, esta me establece entonces la obligación de adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades, actividades que estén exceptuadas de acuerdo con las normas sobre el aislamiento, y me genera unas obligaciones muy expresas, no solo a los empleadores, sino a los contratantes que tengan relaciones de prestación de servicios, porque es habitual también que tengamos relaciones a través de contratos de prestación de servicios, de asesoría, etcétera, aprendices, cooperados, etcétera. Digamos que el artículo 2 no deja a nadie por fuera y dice estas obligaciones las tienen que cumplir frente a todas las relaciones en las que se pueda derivar un trabajo físico. Y las obligaciones están ahí resumidas sobre qué tiene que asumir el empleador, y después en el anexo técnico tenemos ya una descripción del contenido mínimo sobre esos protocolos que se deben implementar. Entonces digamos que esta es la introducción. Desde la perspectiva laboral, la responsabilidad que se puede generar, y digamos que mi mensaje es, esto no es nuevo, esa responsabilidad del empleador, el contratante ha existido siempre porque el empleador o contratante es, y lo hablará Pamela en un futuro también, es un garante de la salud del trabajador al momento de la prestación del servicio. Entonces, ahora lo que pasa es que ya tenemos un riesgo identificado, que es el riesgo del contagio del COVID-19, y ya hay, en la medida que hay estudios y la OMS ha generado o ha determinado, por ejemplo, quiénes son las personas de alto riesgo y cuáles son las medidas sanitarias de distanciamiento social y demás, ya tenemos unas instrucciones específicas sobre el contenido que debe tener esos protocolos de bioseguridad. Conclusión, el empleado tendrá unas consecuencias laborales importantes de no implementar, adoptar y adaptar los protocolos de bioseguridad a las actividades propias de las empresas que tengan relaciones de trabajo con individuos. Y habrá consecuencias administrativas y reclamaciones judiciales. Un punto también importante desde la perspectiva laboral es, hoy en día no hay una lista no está incluido el COVID-19 como una enfermedad laboral dentro de la lista de enfermedades catalogadas como laborales por el gobierno, solo sí para los trabajadores del sector de la salud. Pero eso no impide que, demostrando la relación entre el contagio y las actividades realizadas por el trabajador,
se pueda considerar como una enfermedad laboral. Entonces el COVID-19 puede ser considerado una enfermedad laboral y de ahí la importancia de las obligaciones que estamos resumiendo. ¿Quieren? Entonces le doy la palabra a Luis Fernando para que en este punto ya nos hable sobre la perspectiva ambiental de las obligaciones que se derivan de los protocolos de bioseguridad y la gestión de los residuos también. Ok, sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy el socio responsable del área ambiental y de sostenibilidad de PPU. Vamos a tratar de hacer una presentación rápida sobre estos temas. A ver si deja compartir esto. Bien. Ok. Entonces, estamos en el siguiente tema. Vamos a mirar un poquito qué tiene que la relación de el área, digamos, de ambiental con todo este tema del COVID. Hay dos aspectos que se han planteado. Uno está relacionado con el tema del cumplimiento de obligaciones para los sectores que están exentos del confinamiento, es decir, que pueden ir a trabajar, entre esos el sector minero. ¿Por qué razón? Porque para el cumplimiento de las obligaciones no todas las actividades de la cadena del sector minero están exentas. Es decir, si tienen que hacer una medición, pues obviamente el laboratorio de pronto no está exento, él no puede salir. Entonces, ¿cómo tomar esa medida? Entonces, eso se han venido presentando una serie de dificultades allí. Ya en lo que tiene relación con el tema propiamente dicho del protocolo de bioseguridad, hay que partir de lo siguiente. Aquí se está protegiendo la salud como un derecho fundamental y un derecho incluso humano, que se encuentra consagrado como uno de estos derechos, igual que el saneamiento ambiental, que en nuestra Constitución es así. Tanto es que ya la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sacó una resolución dando unas directrices sobre la necesidad de proteger estos derechos. Entonces, ¿qué pasa? El problema aquí son los residuos que se van a generar como consecuencia de los protocolos, que son ¿cuáles? Tapabocas, guantes, de pronto vestimenta y otra serie de residuos. Los residuos que van a contener el alcohol, los residuos que van a tener el hipoclorito o cualquier otra sustancia que se vaya a utilizar para hacer la desinfección. ¿Y qué es lo que pasa? Desafortunadamente, el tema ambiental, las autoridades ambientales han estado ajenas a estas regulaciones. Entonces han quedado como si fuese solo de salud y cuando uno mira las normas, pareciera más que todo para actividades ubicadas en las ciudades donde hay prestación de servicios públicos, eso lo veremos más adelante. Sin embargo, el régimen de residuos está consagrado en la legislación ambiental, el 1076 de 2015. ¿Qué dijo o qué es la única norma que relacionado con esto se ha expedido? Fue un decreto que estableció que los dispositores de residuos peligrosos podían ser habilitados para disponer residuos biológicos u hospitalarios, mediante una modificación express de la licencia ambiental y de manera temporal mientras pasaba la situación. ¿Por qué? Previendo que las empresas que están facultadas para disponer este tipo de residuos queden saturadas y no puedan prestar el servicio, entonces se permite la habilitación de otros dispositores de residuos. Y esos requisitos tienen que ser verificados, obviamente, por el generador. Se han venido dando una serie de lineamientos generales sobre el tratamiento de estos que están en la resolución que acaba de hablar Carolina. Entonces tenemos algunos tipos de residuos que son las personas contagiadas que pueden estar en la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar con los tapabocas si una persona resultó contagiada o con el tapabocas una persona que no está contagiada? Las que están permanentemente en el caso. Entonces, ahí hay una dificultad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se clasifican esos residuos? ¿Se van a clasificar como residuos ordinarios, como residuos peligrosos o peligrosos de riesgo biológico? Lo que han dicho las directrices y las resoluciones van a una bolsa negra.
o con doble bolsa negra. Es decir, son este tipo de residuos. Los residuos no aprovechables, los que van a la bolsa negra. Entonces, tenemos que, según esas directrices y esa resolución, se están considerando como residuos no aprovechables. Pero insisto mucho, eso para acá, para las ciudades donde haya una prestación de servicio. Pero la discusión que hay, y eso lo han venido ya escribiendo, y no solamente, digamos, técnicos, abogados, incluso las mismas Naciones Unidas, si realmente esos residuos se deben de tratar como residuos no aprovechables o como residuos peligrosos o de riesgo biológico. ¿Y cuál es el problema? ¿A quién se los entrega la empresa? Porque una cosa es estar en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Otra cosa es estar por allá en zonas apartadas donde ni siquiera los residuos no aprovechables se pueden disponer a veces de adecuada manera porque no hay una empresa que los recoja. Entonces tiene que la empresa resolver la situación. Y ahí se están presentando problemas. Y cada empresa, digamos, lo que yo he visto es que hay incluso edificios de oficinas que están clasificando los residuos de tapabocas, guantes, en fin, gorros, todo esto, como residuos peligrosos de riesgo biológico. Hay otras empresas que los están clasificando como residuos ordinarios no aprovechables. ¿Por qué? Porque no hay claridad de eso. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que alguien resulte contaminado y diga, no señor, es que yo resulté contaminado porque no estaban disponiendo en forma adecuada los residuos, ¿cierto? Y entonces me afecté, me infecté y hay un problema. Por eso estos principios que a veces yo sé que son un poquito problemáticos, a veces las empresas los aplican porque saben que tienen, digamos, la posibilidad de blindarse con base para evitar responsabilidades o disminuir la responsabilidad, que son el famoso principio de precaución, prevención. El de la responsabilidad integral es que el generador de residuos responde hasta la disposición final. Eso sí está hoy en día consagrado así en la legislación. Entonces, grosso modo, estos son algunos temas como para, digamos, escuchar, y ahora vendría entonces Pamela con los temas de la responsabilidad. Gracias, Luis Fernando. Gracias a todos por asistir y a sus gradas por la invitación. Voy a compartirles también acá pantalla. Creo que Luis Fernando tienes que dejar de compartir. Ok, ya, listo. ¿Ya? Sí. Viendo mi pantalla. Y lo primero que quiero que empecemos a ver, y como lo decía Carolina, es que las empresas efectivamente tienen unos deberes que no son solo en el marco del COVID-19 ni de la emergencia económica, social y ecológica que se decretó a partir del mismo, sino que vienen desde antes y es una obligación y un deber de cuidar todos esos riesgos asociados a las actividades que realizan. Entonces, en este sentido, hay un ámbito de dominio empresarial que siempre tenemos que cuidar para no incurrir en ciertos tipos. En el marco de esta emergencia sanitaria, retomamos algunos delitos que vienen desde hace mucho tiempo, que ya estaban en el Código Penal y que existían incluso en el Código Penal anterior, pero que la gente no lo recordaba mucho, sino hasta ahora que en los decretos o en las resoluciones empezaba a hablarse de sanciones penales en caso de incumplir medidas sanitarias. Y resulta que efectivamente tenemos dos delitos en el Código Penal colombiano que es importante que recordemos, que son el 368 y el 369, que nos indican, uno, por un lado, la violación de medidas sanitarias. Entonces, cualquier persona que viole una medida sanitaria adoptada por una autoridad competente para impedir la introducción o propagación, habla de epidemia, pero se generaliza pandemia, tendrá una sanción de pena privativa de la libertad hasta de 8 años. Entonces, acá nos referimos a ¿qué? A que cualquier persona que llegue a violar una medida sanitaria, y acá ya hemos conocido varios casos de estos. La Fiscalía ha iniciado más de 120 investigaciones en el país por este tipo de violaciones, y además de esto, algunas se la ha hecho a los representantes legales. Ya les voy a explicar un poco en qué sentido.
Y el otro delito que tenemos es la propagación de epidemias como tal. Es decir, acá no estamos hablando de que se hayan violado medidas sanitarias, por ejemplo, que nuestras empresas ya no estén dentro de las excepciones y puedan estar retomando su actividad productiva física normal, no desde el trabajo o el teletrabajo, sino que dentro de esa actividad que se está dando, en esa producción que estamos teniendo, pues haya algún tipo de propagación desde o a través de la empresa. Y que esto haya sido con cierta intencionalidad de omisión de controles. Es decir, que el empleador o las personas, incluso el empleado, haya tenido o haya omitido tomar ciertas medidas para contener esta propagación desde su empresa. Pensemos acá, por ejemplo, en los protocolos que hemos venido hablando de bioseguridad y sanitarios, de los que habla la resolución 666. Ahí tenemos varias obligaciones como empleadores, también como empleados, porque esto es muy importante, y tanto en cabeza del representante legal de la empresa como de los empleados, podría haber responsabilidad penal siempre que incumplan estos. Y en los protocolos tenemos que tomar ciertas medidas. Medidas como las que comentaba ahorita Luis Fernando del manejo de los residuos, un adecuado manejo de residuos, medidas de monitoreo y control para que estemos implementando esto, porque como decía Carolina, es necesario que definamos, que implementemos, que divulguemos las medidas. Entonces, esto debe estar dentro de nuestro protocolo. Y hay una parte bien interesante que habla la resolución 666, que dice que debe haber canales de comunicación internos e incluso con los proveedores que tenemos para ver cuáles son estas medidas que hemos tomado desde la empresa. Si de alguna manera, de forma, digamos, intencional o directa o a través de lo que llaman los penalistas un dolo eventual, que sería casi que una ceguera intencional, es decir, no quiero ver que algo se está tratando mal en estos protocolos y no tomo acción, pues podría haber responsabilidad penal. Incluso en los casos que la Fiscalía está investigando en este momento, y antes de que saliera la resolución 666 y empezáramos a hablar de protocolos de bioseguridad, la Fiscalía, cuando llegaba a las empresas, lo primero que pedía era el reglamento sanitario o el reglamento interno que estaban cumpliendo, con el fin de constituir una responsabilidad por omisión si las medidas o no se habían adoptado o no se estaban cumpliendo. Por eso es muy importante que cuando realicemos estos protocolos no se queden en el papel, lo que se llama el compliance en el papel o el fake compliance, sino que efectivamente estemos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para definir, medir, controlar y monitorear el tema del COVID al interior de nuestras empresas y que no vayamos a generar por esa omisión intencional una responsabilidad penal. Listo, buenísimo. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todas. Entonces, a mí una de las preguntas, digamos, que ha estado rondando los últimos días, y esto es para Carolina, es, ¿qué hago con los trabajadores? Y lo tocaste ahí en la presentación, ¿qué hago con los trabajadores de 60 años, mayores de 60 años? Pues la circular 20 que salió la semana pasada, si no estoy mal, o hace 2 semanas, pues digamos que confundió a todo el mundo, porque antes se hablaba que eran de 70 años las personas que tenían que estar confinadas, y en ese sentido, y también un poco para la gente que no tiene la gente que se quiere negar a ir a trabajar, que dice, no, yo no quiero asumir ese riesgo. Bueno, a ver, tenemos primero la resolución 666. Y la resolución 666, creo que es en el 4.1 del anexo técnico, sí me dice que los trabajadores mayores de 60, trabajadores mayores de 60 y con morbilidades preexistentes deben trabajar de manera remota. Eso dice el protocolo pues, insisto, el anexo técnico de la resolución 666 que me establece la obligación de implementar los protocolos generales. Eso generó mucha controversia porque
sobre todo en ciertos sectores, las personas mayores de 60 o las personas con movilidades preexistentes no podrían tener trabajo remoto, si son operarios, si necesitan la actividad presencial. Entonces, hasta la resolución 666, que es del 24 de abril, aunque controvertido, era claro que esas personas debían trabajar de manera remota. Entonces, lo que ocurrió después, y esto es mayo 8, es que el Ministerio de Salud, que es la misma autoridad que emitió la resolución 666, emitió una circular aclaratoria de esa resolución 666 y me habla de esos trabajadores. Me dice, miren, lo justifica y explica. Lo que ocurre es que la OMS y los estudios científicos con ciertas estadísticas establecen que las personas mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de contagio, no, mayor riesgo en las consecuencias del contagio del COVID-19, al igual que las personas con morbilidades preexistentes, que son aquellas con hipertensión, diabetes, con enfermedades autoinmunes, en fin. Y que justificándose en eso, quieren aclarar el contenido de la resolución 666 y dividen de una manera más específica los grupos de los trabajadores. Y me dice, una cosa es que usted tenga trabajadores mayores de 60 y que además tengan morbilidades preexistentes, caso en el cual la porcentaje de letalidad frente al virus es muchísimo más alto. Otro es el escenario que usted tenga solo mayores de 60 sin morbilidades. Y otro es que tenga solo trabajadores con morbilidades. Y entonces, de una manera que, pues, que en mi opinión se queda corta y no es tan técnica, porque pues debió haber sido otra resolución la que debía modificar el contenido de la resolución 666. Dice, si usted está en el primer grupo, es decir, 60 más morbilidad, sí, como el riesgo es tan alto, debe o trabajo remoto o mirar alguna de las circulares de las alternativas de la circular 033 del Ministerio del Trabajo, que son las que me hablan de la suspensión de los contratos de trabajo, las licencias compensadas, la reducción del salario, la jornada, la disminución de beneficios, etc. Pero ahí, aunque de una manera política establece, esa gente no debería salir. No debería salir porque el riesgo de letalidad es mucho más alto. Frente a los mayores de 60, pero que no tienen morbilidades preexistentes, ya ahí se flexibiliza un poco. Y dice la circular, el empleador podrá decidir, podrá evaluar si el trabajo se realizará de manera presencial o de manera remota, teniendo en cuenta el contenido de la resolución 666, es decir, el protocolo de bioseguridad. Y frente a las personas con morbilidades preexistentes de cualquier edad, dice, podrán también, se recomendará que trabajen de manera remota, pero de ser necesario el trabajo presencial, tendrán que tomarse casi que medidas aún más estrictas y especiales frente a ellas para evitar el contacto entre personas. Y ese contacto, como lo han visto en el protocolo, en la resolución 666, esas medidas no solo deben abarcar el momento en que la persona está en las instalaciones prestando el servicio, sino debería verificar que el traslado de la casa al lugar de trabajo, el lugar de trabajo mientras se alimenta, descansa, etcétera, y después cuando se devuelve a su casa, que no haya contacto con otras personas que lleven el contagio. Entonces, que le puedan generar el contagio. Entonces, en últimas, como resumiendo toda esta historia, si estamos frente a mayores de 60 sin morbilidades, esta circular nueva, que es la circular 030 del Ministerio de Salud, ya me flexibiliza y me daría la posibilidad. Aún así, existe un riesgo y yo creo que generará de pronto conflicto en un futuro, porque desde la perspectiva jurídica, la resolución es una norma de carácter más
más alto, más fuerte que una circular que la aclara y dicen cosas distintas. Ahora, eso es diferente al aislamiento obligatorio que desde su inicio se ha establecido que para mayores de 70 aplicará para el último día de mayo. Frente a ellos sí no cabe duda de que no podrán salir de sus casas. Ok, perfecto, perfecto. Doctor Macías, digamos que uno de los temas que hemos discutido con usted acerca de los protocolos y el tema de los riesgos de bioseguridad, ¿esto tiene un impacto sobre mis PMA, la licencia ambiental, los modifica? ¿Cómo me lo fiscaliza la autoridad ambiental? Bien, buena pregunta. Mire, nosotros consideramos, y digo nosotros porque es como una interpretación que se ha venido dando, como señalé yo, la autoridad ambiental ha estado bien ausente de todos estos temas. Nosotros creemos que sí viene a ser una obligación adicional a los instrumentos de control ambiental. ¿Por qué? Nada más por el tema de residuos. De una u otra manera los está modificando. Así seamos residuos ordinarios. No hablemos de residuos biológicos, sino hablemos de residuos ordinarios. Se va a modificar. Manejo de sustancias peligrosas, se va a modificar el instrumento de control ambiental. Y nosotros consideramos que más allá del control que hacen las autoridades de salud, indudablemente la autoridad ambiental va a tener que hacer un seguimiento al manejo de todos los residuos y todas las sustancias o mercancías que se utilicen por parte de las empresas, ¿no? Obviamente no todas las empresas van a usar lo mismo. Aquí estoy hablando para las que van a usar, ¿cierto? Algunas sustancias que pueden ser catalogadas como peligrosas y por lo tanto generan a su vez adicionalmente a eso va a tener que verificar cuando no estén en la ciudad, ¿cierto? Que el dispositor del residuo cuente con los permisos respectivos, ¿no? Por ejemplo, se va a generar, en algunos sitios va a haber lavamanos nuevos, entonces va a haber más vertimiento. Poquito, pero los va a haber. Eso puede modificar el permiso de vertimiento. Hay empresas que ya nos los preguntaban en alguna ocasión, bueno, es que está en tal sitio, entonces yo no tengo el agua para una concesión de aguas para esto, voy a ampliar la concesión de agua, ¿para qué? Para consumo doméstico, para uso industrial. Entonces, ¿por qué? Porque pues tengo que tener lavamanos. Entonces, ¿qué pasa allí? Se pueden también ver afectados, pero esto es un poquito dependiendo de cómo la autoridad ambiental vaya a ir queriendo intervenir en estos temas, ¿no? Porque ustedes saben que casi, o mejor dicho, todas las autoridades ambientales en este momento están suspendidos términos. Mateo. Ok, perfecto. Pamela, digamos, yo creo que uno no se imagina nunca que puede terminar metido en la cárcel al implementar un protocolo. ¿Cuáles son los retos? Digamos, cuáles son las cosas básicas que deben tener los protocolos y cuáles son las acciones que deben tomar las empresas, las personas que designan la empresa para hacer la vigilancia en las operaciones, sobre todo teniendo en cuenta que acá vamos a tener muy seguramente operaciones donde hay más de un contratista, hay varios contratistas, hay varios lugares donde se está realizando la operación minera. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuál tiene que ser mi checklist de, bueno, por lo menos esto me blinda un poco de terminar en la cárcel? Bueno, no vas a terminar en la cárcel por implementarlo, sino por el contrario, por no implementarlo. Pero no, a ver, una de las cosas que uno debe tener y por donde se inicia esto, que es la recomendación principal que uno da desde el punto de vista de compliance y penal, es haga una buena matriz de riesgos. Cuando uno hace una buena matriz de riesgos, y normalmente casi todas las empresas tienen matrices de riesgos, pero pues ninguna incluía matriz de riesgo de COVID porque no habíamos vivido una situación así. Pero cuando uno hace una buena matriz de riesgos, uno sabe definir y sabe monitorear y controlar. Y ahí viene la segunda recomendación. Defina quiénes van a ser esas personas encargadas. Porque cuando uno dice, mire, el empleado que está allá en la mina o el empleado que se encarga del transporte tiene estas y estas obligaciones, vas acotando
esos deberes y responsabilidades, y en el momento en que algo falle, vas a poder entrar a reaccionar de una forma rápida, que en realidad es lo que se te pide. O sea, te piden es un actuar, digamos, diligente frente a este tipo de riesgos. Lo otro es, seamos muy cuidadosos en varios aspectos. Uno, con nuestros empleados y el funcionamiento interno. Entonces, pues, cumplamos el protocolo al pie de la letra, divulgamos el protocolo, capacitamos a nuestros empleados y tomamos las medidas. Dos, seámoslo también frente a nuestros proveedores. Y acá hay un tema, puede que requiramos hacer ciertas adendas o cláusulas adicionales con nuestros proveedores, en donde también les exijamos que nos muestren sus protocolos, el cumplimiento, y empezar a delimitar también responsabilidades con los proveedores. Y lo otro, frente a nuestros clientes también. Entonces, esto va haciendo que haya una continuidad del negocio con ciertas recomendaciones y ciertos deberes de control, y podamos empezar a limitar responsabilidades, que es muy importante desde el punto de vista penal. Pamela, una pregunta. Te habla Ismael Novoa desde Alión, Cementos Alión en Antioquia. Nos hemos encontrado con una dificultad con la resolución 666, en la que hay que aplicar algunas cosas que no estamos para nada preparados para hacerlo. Por ejemplo, que venga la gente los trabajadores vengan con una ropa de calle, se cambien en la empresa y vuelvan a salir con su ropa de calle. Nosotros lo entendemos que esto aplicaría para la gente que puede venir en transporte público en la ciudad. Pero aquí la dificultad fuerte que tenemos es que tenemos un espacio muy pequeño y la gente viene y vemos muchísimo más riesgo de que la gente se pueda contaminar haciendo esto, y al concentrarse en un sitio para cambiar a 10 personas, entrar y cambiar a 350. La pregunta específica es, ¿hay cabida a que a través de alguna comunicación, algún permiso, alguna cosa especial, se le pueda pedir a la autoridad, no sé cómo lo juzgan los alcaldes o quién, de explicarle la situación y que nos puedan decir, oiga, usted no necesita por su operación hacer este tipo de actividad, corre mayor riesgo, podría ser, o por ser ya una resolución es inapelable desde ningún punto de vista? Ismael, muchas gracias por tu pregunta. Ese es un tema que ya nos ha pasado, y es lo siguiente. Hay unas obligaciones que son casi imposibles de cumplimiento en este momento, que trae la resolución e incluso algunas circulares. Y les voy a poner un ejemplo, y era en el caso de las mascarillas P100 que estaba para el sector de construcción, si no estoy mal, y eran mascarillas que no se estaban consiguiendo en ningún lado del país. Entonces, pues la gente estaba muy preocupada porque en esa regulación específica decía que tenían que ser esas mascarillas P100. Entonces, ahí hay dos temas que entra uno a validar, y es, bueno, yo tengo que cumplir, y lo que se busca, por ejemplo, proteger con este tipo de delitos de los que les comentaba ahorita, era la salud pública. Y en este sentido, pues lo que yo tengo que hacer es proteger a mis empleados para que no se contagien. Eso es mi deber como empleador. Entonces, ¿qué otras medidas puedo tomar que tengan ese mismo objetivo y que no me generen un incumplimiento? Ahí lo que recomendamos es, mire, si va a tomar otras medidas, y en este caso, por ejemplo, este empleador decidió entonces usar las mascarillas N95 que también cumplían con esa misma función, y documentar porque le era imposible. Y como nadie está obligado al imposible, y a mí no me pueden juzgar por eso, entonces es un deber de documentar. Ahora, hay que tener mucho cuidado en hasta dónde puedo yo decir que no tuve la posibilidad de hacerlo, porque pues no puede ser que yo diga es que no pude conseguir esas mascarillas porque estaban en Bogotá y yo estoy en Medellín, sino más bien porque realmente para mí era imposible hacerlo. Lo mismo nos ha pasado en otros casos con el distanciamiento de los 2 metros, que a veces es imposible en una cadena de producción cumplirlos, pero entonces en ese caso, pues lo que uno debería hacer es tomar otras medidas adicionales mucho más fuertes que permitan que esa misma finalidad de tener la distancia de los 2 metros entre personas se cumplan. Es decir, que la finalidad, aún si es a través de otras medidas, yo las pueda sustentar.
Mi recomendación y la recomendación de PPU en estos casos es sustentar y documentar por qué le es imposible o por qué no le es aplicable. Y es cierto que a veces las resoluciones o las circulares parecen que no atendieran la realidad de lo que vivimos cada uno de nuestros sectores, porque no es lo mismo hacerlo en Bogotá que hacerlo en un pueblo en Antioquia. Ahí yo creo que para complementar lo que está diciendo Pamela, el principio es la imposibilidad de cumplir con la instrucción de la resolución, pero esa imposibilidad no se puede traducir en que se hace más difícil o dificulta, etc. O sea, en el ejemplo que das, Ismael, sobre los cambiadores, en fin, pues hay que ponerse también en los zapatos de la autoridad. O sea, yo podría tomar otras medidas distintas para evitar que en el lugar donde se cambian la ropa haya más de las personas necesarias para que se cumpla el distanciamiento. Entonces, simplemente, si es simplemente porque se hace más difícil o tal vez se incrementa mi costo, eso no será suficiente para evitar la responsabilidad. Como le decía Pamela, la justificación será es porque es sencillamente imposible, no lo puedo cumplir. Que yo tenga que implementar turnos distintos, que digamos eso ha sido desde marzo, estamos hablando de eso, turnos, horarios distintos y demás, para que no se concentren una cantidad de trabajadores que impliquen que tengan un contacto mayor a este de los 2 metros que establecen. Pues eso ha sido desde siempre una posibilidad. Entonces hoy no podría ser el hecho de que en el cambiador o en el vestidor se encuentren varios una razón suficiente para evitar esa obligación de quitarse la ropa y de tener los lockers suficientes para poder cambiarla y guardarla. Ese sería, yo creo que un tema que hay que tener en cuenta. Ya, disculpa por insistir en el tema. La pregunta va más en el sentido de no queremos decir tengo la disculpa en caso de fallar. La pregunta va en el sentido de ¿puedo hacer una consulta previamente a que ocurra para estar seguros que en caso de que tenga una inspección, un auditorio o algo, no me van a decir, oye, incumpliste y yo buscar las disculpas, sino hacer la consulta previamente? ¿A qué autoridad? A que decirles, oye, esta es mi situación, ¿me lo validas? Y este es mi plan de mitigación, ¿me lo validas o no me lo validas? Y así poder seguir adelante. A ver, ¿qué hemos analizado frente a consultas no iguales, pero sí parecidas? Hay que retomar el papel de la ARL. La resolución 666 sí me establece de manera específica como la posición que debe tener la ARL y reitera lo que siempre hemos sabido desde su creación, y es que es una entidad que, además de cubrir los riesgos, me tiene que generar un apoyo constante, una asesoría para la prevención de riesgos. Entonces, lo recordarán desde siempre, las ARLs, sean directamente o a través de contratistas, nos ayudan con las visitas, la evaluación de los puestos de trabajo, la detección de los riesgos, de tal manera que pues se vayan previendo, pues estableciendo las medidas de prevención. Entonces, hemos considerado que la ARL podría ser un tercero que nos ayude a constatar si el protocolo está conforme a lo que la resolución establece, si efectivamente estoy previniendo los riesgos que existen. Y la ARL muy seguramente lo que va a hacer es evaluar el proceso, la actividad frente a la resolución. Entonces yo sí creería que la ARL podría ayudarnos en ese aspecto. Hay una pregunta acá en el chat sobre el tema de si, dice que si teniendo en cuenta los costos y el tiempo que se puede incurrir en la modificación del PMA y los tiempos que toman las entidades para revisar y aprobar, no podría darse mejor el protocolo de bioseguridad como un anexo para evitar modificar el documento. Mire, como lo decía, el problema es que las autoridades ambientales no han intervenido para nada en este tema. Pareciera como si lo sanitario y lo ambiental se hubieran olvidado y no tuvieran puntos de encuentro, olvidándose que lo ambiental tiene su origen y está en la ley en el tema sanitario también, no solamente en lo puramente ambiental. Mire, yo creo que muchas autoridades o algunas autoridades ni siquiera van a pensar en esto, pero la recomendación nuestra es
lo mejor es que ustedes se documenten y radiquen todo ante la autoridad ambiental. ¿Por qué razón? Porque el día que llegue a haber un problema con los residuos, les van a decir, usted nunca me informó, pero por lo menos que informen. Entonces, yo no veo por qué no podría ser una salida que se haga como un anexo. ¿Eso es posible? Yo creería que, pues, es decir, está la situación que se está viviendo hoy, que eso es posible hacerlo, pero todo depende de la autoridad ambiental, desafortunadamente. Yo quisiera hacerles un par de preguntas que he recibido aquí por el interno, que tienen que ver con varios de los tres temas o de las tres áreas que hemos tratado. Lo primero, parece que no ha quedado claro si efectivamente el riesgo biológico puede ser asumido como una enfermedad laboral y en ese caso, digamos, cuál sería el rol y la responsabilidad tanto de las ARLs como de las EPS, sería la primera. La segunda, también en el tema ambiental, ¿existe algún riesgo de que este sea un argumento adicional que usen las comunidades y los stakeholders en las audiencias públicas contra el otorgamiento de una empresa en un determinado lugar? Entiéndase que hay municipios que no quieren recibir gente de fuera, extranjeros como los llaman ellos, y ven por supuesto en una actividad nueva que requiere una licencia un potencial riesgo. Esto lo entendería durante el periodo que tengamos la pandemia. Y hay una tercera aquí que dice el contagio que se pueda dar en una empresa que tenga protocolos y los cumpla puede ser entendido desde los sistemas de gestión como una no conformidad. Dejaría esas tres preguntas. Veo otras aquí en el chat, pero si quieren, dejemos estas. Ah, no, perdón, tengo otra aquí sobre las bolsas rojas. Alguien me escribe que no puede hacerla por el chat. Luis Fernando, tal vez no hablaste de las bolsas rojas para los desechos que efectivamente son desechos biológicos peligrosos, como un tapabocas usado por una persona contagiada, una aguja, en fin, cualquiera de las cosas, un pedazo de algodón, en fin, esto que puede ser riesgo, efectivamente, desecho peligroso que requiera bolsa roja. Sí, a ver, voy a empezar por lo último. Si lo consideran un residuo peligroso biológico, tiene que ir a una bolsa roja, que es donde se depositan estos residuos, no en una bolsa negra, sino en una bolsa roja, y así lo están haciendo. De hecho, incluso algunos edificios de oficinas aquí, yo sé, aquí en Bogotá lo están haciendo. Ese es un punto que va a una bolsa roja. En cuanto al tema de la oposición de las comunidades, claro que sí, es decir, este va a ser un factor más, digámoslo, yo no lo diría oposición, sino de una causa más que va a reivindicar la comunidad en todos sus mecanismos de intervención, hasta prohibirle. Ustedes saben que ha habido actividades que a pesar de haber estado exentas, es decir, no estar confinada, no iniciaron y no pudieron iniciar actividades porque la comunidad no los dejó entrar a operar. Y no solo en las audiencias públicas, en acciones populares, en acciones de tutela, en muchas cosas van a darse seguramente estos casos de oposición a estos temas. Y en cuanto a que sea parte de los sistemas de gestión, pues yo creo que sí, porque este es un tema de salud y medio ambiente. Ahí va a estar y va a haber una no conformidad. Mire, aquí el problema es que los paradigmas cambiaron y algo que nosotros nunca nos imaginamos llegó. Y llegó para quedarse. Esto, así se encuentre una vacuna, se encuentre en cura, se encuentre bueno, ya la solución al problema. Yo creo que estos protocolos de bioseguridad se van a aplicar ya durante el resto del tiempo. Por lo menos yo creo que yo ya dejaré de existir y esto se estará aplicando todavía, ¿no? En todas partes. Esto es, como decía alguien por ahí, hay que prepararnos para una anormalidad normal. Es decir, lo anormal ahora se volvió normal. Y eso es algo con lo que vamos a tener que adaptarnos y tenemos que tener la capacidad de resiliencia también para manejar el tema, porque es así, oponernos no lo veo yo fácil, ¿no? Luis, alguien pregunta ahí sobre la bolsa roja que mencionaste.
a propósito del anterior Claro, tiene comentario. una recolección y una disposición distinta. Ese Exactamente. es el problema. Exactamente. Ese es el problema, y uno de los problemas que hay es que justamente empresas que nunca eran generadoras de residuos biológicos ahora se vuelven generadoras de residuos. Y ese es el problema. No estamos, a ver, la lógica nuestra no está preparada para eso. De hecho, hay edificios donde no puede haber, digamos, un edificio de oficinas no puede tener consultorios, porque no tiene, y estoy hablando de oficina, no estoy hablando de empresas que están, digamos, fuera de lo urbano, ¿cierto? Como el sector de ustedes, ¿cierto? Sino que va a estar allá. Entonces, claro, va a ser un problema porque si un edificio decide hacerlo rojo, ¿cómo va a ser si en teoría no está permitido? La legislación o se interpreta, o se modifica, o se adapta, o no hay control, que sería peor. Porque es que ya empieza a haber quejas de gente que dice, oiga, es que ya están habiendo máscaras en el suelo, ya están apareciendo en los ríos, ya están apareciendo en las playas. No en Colombia, en otras partes también está, vi esa noticia yo. Entonces, efectivamente, el problema de la bolsa roja es ese, y el problema de la bolsa roja, ¿cuál es? Además, es que tiene que ser un dispositor especial. No es la empresa de servicio público, ni puede ir al relleno sanitario ordinario, no, tiene que tener un dispositor especial. Ahora, una solución que se puede plantear, ¿cuál es? Desactivarlos. Hay residuos biológicos que se desactivan y se vuelven no reciclar o no reutilizables. Entonces puede ser una salida. Pero insisto, el gran problema aquí es que no hay autoridad y las empresas y la gente está teniendo que buscar las soluciones sola porque las autoridades ambientales no están interviniendo en esto. Y dicen es que eso no es problema mío, eso es lo que diga el Ministerio de Salud. No es cierto. Cuando llegue la tutela les va a llegar a ellos también y ahí va a estar el problema, y el problema es que lo van a dejar solo a uno. Ese es el quid del asunto. Y muy seguramente ahí retomo a partir ya para dar las otras preguntas del chat, pero una anotación pequeña sobre lo que dice Luis Fernando de, claro, en el momento que comienzan las quejas, ¿cierto? Comienza a haber no conformidades con la legislación ambiental, no conformidades con la legislación laboral, y pues ni se diga investigaciones penales. Ese es en el momento en el que la autoridad minera va a decir, bueno, pues entonces si usted no está cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, a las que todos estamos obligados por el decreto 2222 y el del 2015 para subterráneas, y entonces esto puede terminar tranquilamente en una caducidad del título minero, ¿cierto? Es un poco largo porque no, digamos, es difícil para la autoridad minera el procedimiento, pero la autoridad minera puede decir, pues bueno, si el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo usted lo ha sancionado porque no cumple con las normas de seguridad, yo le inicio el procedimiento de caducidad. Y la defensa en ese caso es muy difícil porque yo, ¿cómo voy a justificar la defensa? ¿Puedo justificar o no? Era imposible, era no sé qué, pero tiene un problema. La autoridad, el procedimiento minero siempre se ve muy influido cuando hay ojos de otras autoridades, cuando hay Procuraduría encima, cuando hay Contraloría encima, o cuando hay otras autoridades con otras sanciones, porque el funcionario de la autoridad minera le da miedo ir en contra de esas resoluciones. Entonces también tenemos un riesgo en la caducidad de los títulos mineros. Riesgo biológico, enfermedad laboral. Esa es de Carolina, tal vez. No, de... Pero primero está la de Jacqueline Henao sobre digamos, la importancia jurídica, el cumplimiento de los planes de comunicación que establece la resolución 666, que yo creo que esa nos puede ayudar Carolina o Pamela. Bueno, desde la perspectiva laboral, o pues dale, Pamela, si quieres. No, yo acá tenía justo porque es uno de los ejemplos y claramente si ustedes ven en la resolución, no sé si les estoy compartiendo acá. ¿Ya ven? Sí. Sí. En la resolución, es la responsabilidad del empleador, dice incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19. Con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas y vinculados mediante contrato de prestación de servicio, que era algo de lo que yo les hablaba ahorita, de cuáles eran esas cosas que no podía faltar. ¿Qué pasa acá? Pues, digamos, desde el punto de vista penal y de cumplimiento, pues, si uno no cumple con lo que dice acá la resolución y, por ejemplo, se da algún tipo de contagio, esto puede pasar de lo siguiente. En las líneas de reporte que normalmente tienen las compañías, que se les dice hotline y que normalmente se utilizan para reportar
temas de acoso laboral, temas de posible corrupción al interior de las empresas, ahora se le tiene que abrir también el espacio para reportar casos en la empresa del COVID. Y si a mí me llega en una de estas líneas un reporte de que puede haber una persona contagiada que está yendo a trabajar y que además no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad, y esta persona contagia a otros empleados y yo no hice nada al respecto pese a que me llegó el reporte, pues ahí es cuando desde el punto de vista penal podría tener responsabilidad. Desde la perspectiva laboral también, o sea, es obligatorio cumplir con ese punto que establece Pamela ahí en el 3.1.6. ¿Saben la relevancia? Por ejemplo, ahorita hablábamos de los trabajadores de alto riesgo. Tengo que tener los canales de comunicación para conocer qué trabajadores míos son de alto riesgo, qué trabajadores cuentan con morbilidades preexistentes. Entonces, si yo no estoy verificando esa información y además no le suministro a los trabajadores o dependientes míos las medidas de prevención, yo estoy incumpliendo. Incumpliré, tendré las consecuencias de multas que hablaba yo al inicio, podré ser responsable por cualquier otra indemnización que pidan los trabajadores frente al eventual contagio. Entonces, digamos que no cabe la duda de que sí es una obligación que tendría que cumplirse. Bueno, entonces, ahora sí, el riesgo biológico. ¿Enfermedad laboral o no? Enfermedad laboral. Enfermedad laboral. La definición de enfermedad laboral es la que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a las actividades laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, la definición dice, el gobierno nacional determina de manera periódica unas listas sobre cuáles son las enfermedades que se catalogan como enfermedades laborales, pero establece también la misma norma que si la enfermedad no está incluida en la tabla, en esa lista, no necesariamente se excluye la posibilidad de que sea considerada una enfermedad laboral. Lo que será necesario es que se demuestre esa causalidad entre los factores de riesgo y la enfermedad laboral. Entonces, lo que muy seguramente se va a presentar es lo que se ha presentado frente a, por ejemplo, hoy en día es muy común, o antes de que esto sucediera, que la depresión, todas esas enfermedades psiquiátricas y demás, o inclusive las enfermedades relativas musculares y demás, en puestos de oficina se discutiera el origen. ¿Qué pasa? Primero, el trabajador o el contratista tendrá que acudir a la EPS para el tratamiento, para el diagnóstico. La EPS en una primera instancia es la que define ese origen con la información que recibe de la consulta. Preguntará, pues digamos, qué ocurrió, cuáles son los síntomas, etcétera, etcétera. Y dependiendo de ello, el mismo médico que atiende en la EPS podrá determinar esto es de origen común o esto es de origen laboral. Podrá existir controversias, es digamos que lo que estaremos esperando es que sin duda van a llegar muchos pleitos relacionados con esta controversia, porque la EPS muy seguramente va a querer establecer que es una enfermedad laboral para evitar la cobertura y que sea la ARL la que tenga que cubrir. Y lo mismo la ARL. La ARL, bueno, no está definido en las listas solo para el sector salud. Esta persona pudo haber salido, como ya entonces tiene la posibilidad de salir a caminar, a hacer deporte, yo qué sé, a salir con sus hijos. Entonces, no necesariamente es una enfermedad de origen laboral. Se genera esa controversia que tendrá que definirse dependiendo de las pruebas que haya. El trabajador tendrá entonces esa carga en una primera instancia de buscar probar que esa enfermedad es de origen laboral. Si hay controversia después de la ARL, llegará a la Junta Regional de Calificación, después la Junta Regional a la Junta Nacional, y aún así, si sigue habiendo controversia, tendría que acudir a la justicia laboral. ¿Cuál será entonces el argumento de defensa del empleador o el contratante? Bueno, sí, la persona sí tuvo que ir a trabajar, sin embargo, yo cumplí a cabalidad con el protocolo de bioseguridad
y por eso la importancia de no solo tenerlo, sino dejar evidencia permanente del cumplimiento de cada una de las medidas que se establecen allí. Ok, vale la pena revisar la legislación española que estableció efectivamente el riesgo biológico en época de pandemia como una enfermedad laboral con la consecuente participación y respaldo de ARLs, entre otras cosas. Y ahí está la otra pregunta que había alguien formulado, el bajo rol o la no actividad propositiva y colaborativa con las empresas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dice la legislación frente al tema? Los empleadores, ¿qué pueden hacer para que las ARLs cumplan con su función? Sí hay algo que hacer, ¿no? Sí, digamos que estará siempre la superintendencia que vigila las ARLs, la superintendencia financiera, si no estoy mal, recibirá cualquier queja o reclamación. Lo que nos ayuda ha sido la resolución 666, que de manera expresa ya me establece un capítulo sobre las obligaciones que tiene la ARL. Ese será un punto. Como la ARL también es una entidad que escoge el empleador, una opción desesperada será la modificación de la misma. O sea, las ARLs tendrán que evolucionar y adaptarse a esta nueva realidad para evitar la pérdida de clientes. Los empleadores tienen un año de restricción para el cambio de ARL y esa podría ser una alternativa, pero pues digamos que en este punto yo entiendo que no va a ser fácil, pero la resolución en algo buscó para que se ayudara a este problema. Sí. ¿Tienes algo más, Mateo, de tus preguntas? Sí, pues no, yo preguntas podríamos hablar 2 horas, pero me gustaría un poco, yo creo uno de los temas a los que, las discusiones a las que nos hemos visto cuando hemos evaluado la aplicación de los protocolos para el sector, es, digamos, y creo que Carolina me puede ayudar acá, bueno, ¿qué pasa si el trabajador no quiere ir a trabajar? Uno, ¿y qué hago yo con el trabajador cuando lo identifico dentro de la operación? ¿Cierto? Sobre todo si yo no, y digamos que en este caso, las canteras normalmente no tienen infraestructura de alojamiento ni nada de eso, entonces pues habrá 2 momentos, si yo lo identifico a la entrada, identifico los síntomas a la entrada de la operación o lo identifico a la salida. Como, ¿qué debería estar haciendo yo? ¿Cuál debería ser como mi criterio general, digamos, de precaución para manejar este tema, sobre todo considerando que muchos de los protocolos pueden ser no muy claros en este tema o hasta contradictorios? A ver, ya. La primera pregunta es, ¿qué pasa si no quiere ir el trabajador, cierto? Entonces, ahí, ¿cuál sería el comentario? Si yo me encuentro dentro de las actividades exceptuadas, adicionalmente, estoy cumpliendo con las obligaciones territoriales para el inicio de actividades, ya sea solamente el registro de los protocolos, sino además, o además del registro de la aprobación. Y además, pues estoy cumpliendo con ellos. La persona no es de las que es catalogada como de alto riesgo porque no tiene preexistencias y demás. El trabajador está obligado a asistir, está obligado. Entonces, cualquier indisciplina frente a esa instrucción puede ser sancionada. Pero ya les dije, tendríamos que verificar una cantidad de condiciones previas para que se pueda considerar como una indisciplina o un incumplimiento de una instrucción particular del empleador. Pero si es así, podría ser sancionado. Podría ser sancionado con las multas o sanciones disciplinarias contempladas en los reglamentos internos del trabajo o inclusive con la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Igualmente, ya que lo mencionamos, si el trabajador asiste, pero incumple con las medidas de prevención, que estén debidamente comunicadas y que estén facilitados, por ejemplo, los elementos de protección personal y demás, si hay un incumplimiento,
es un incumplimiento de sus obligaciones laborales, legales, contractuales, que podrá derivar también en unas consecuencias disciplinarias o la terminación de los contratos de trabajo. ¿Cuál será la recomendación ahí? Tendremos que cumplir con los procedimientos específicos, ya sea en el reglamento interno del trabajo o en lo que establece la sentencia 534 de la Corte Constitucional sobre cómo debo imponer sanciones disciplinarias respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Pero en ambos casos podrían ser sancionados y terminados los contratos de trabajo. Ahora, frente a personas con riesgo de contagio, ya sea porque presenten síntomas, pues ahí sí mi recomendación es, fíjense el protocolo que ustedes deben tener como contenido mínimo esa sección, porque la resolución ahí lo establece. Y una vez ustedes encuentren una persona que tenga los síntomas, primero tienen que aislarla, ¿no? Eso dice la resolución. Y por otra parte tienen que reportarla a la EPS o a la EL. Lo deja así abierto la resolución. Iniciemos con la EPS. Asesora de empresas, yo recomendaría que se notificara directamente a la EPS, que ese es el conducto regular e inicial, pero así debe hacerse según el protocolo que establezca cada compañía. Ahí, frente a otra pregunta que estaban haciendo, también es importante recalcar que la resolución 666, desde su inicio me dice, usted lo que tiene es que adaptar. Entonces, me establece unos contenidos mínimos, pero en últimas, como empleador, yo lo que voy a tener que cumplir es el protocolo que yo mismo creé, el que registré y el que eventualmente me autorizaron. Entonces, con tal de que yo cumpla lo que establezca mi protocolo, estaré, digamos que, demostrando una debida diligencia y cumplimiento de obligaciones. Una pregunta adicional ya para ir cerrando. Hay algunos alcaldes, autoridades locales que han dicho a las empresas a las que han solicitado protocolo y que han autorizado a operar que en caso de aparecer un contagio o dos contagios, lo decía la alcaldía de Cali esta mañana, dos contagios que yo encuentre en cualquier actividad del sector constructor o manufacturero, nos vamos de cierre. ¿Qué acción puede tomar el empleador o el dueño de la empresa frente a una circunstancia como esta? ¿O es legal esa decisión que puede tomar una autoridad local? Pues ahí el tema es con base en qué la puede tomar, digamos que la respuesta súper legal, Carlos Fernando, es si la autoridad toma una decisión por más y, digamos, arbitraria que pueda ser la misma, siempre me tienen que dar el derecho de defensa. Seguramente ella va a tener alguna de sus competencias que tienen las entidades territoriales para la protección a la salud. Dirá que la suspensión es provisional mientras yo le demuestre qué hacer. Y terminará tomando una decisión definitiva. Ahora, esto choca contra la imposibilidad que tienen los municipios de prohibir la actividad minera. Entonces, eventualmente lo que debería pasar es que yo en el momento que le demuestre que ya no es un lugar de riesgo, debería poder posibilitarme la reactivación de la actividad. Si a pesar de esto ella insiste, pues yo tendré otros mecanismos claramente mucho más lentos. Uno podría pensar en la acción de tutela dependiendo del contexto o, digamos, la autoridad contenciosa. Claro, lo que pasa es que esto pasa en un término de 2 meses, 1 mes, y las acciones legales rara vez van a ese mismo paso. Entonces, quizá a partir del perjuicio irremediable, yo me iría a través de la tutela, dependiendo de las condiciones que tenga, ¿no? O sea, si yo soy una sociedad que efectivamente, o en mi cantera, efectivamente, identifiqué que no cumplí con ciertos protocolos y eso derivó en la infección, pues ahí hay que ver cómo actuar, pero asumiendo que yo sí actué bien, ¿cierto? Y fue que los señores estaban en el periodo en el que es imposible detectar porque o porque eran asintomáticos y se estaban cumpliendo los protocolos, pero aún así lo lograron, pues yo ahí tendré mecanismo de defensa ante la alcaldía. El tema es que la alcaldía muy seguramente va por un tema de imagen, no ser muy flexible conmigo, pero pues las herramientas están en defenderte frente a la autoridad y acudir a la jurisdicción en los diferentes casos.
Ok. Pamela, tal vez ibas a decir algo que te vi. Sí, iba a decir algo ahí y es que obviamente, y entendí tu pregunta no solo respecto de una empresa como tal, sino de todo un sector, ¿cierto? Que entendí que era eso y bueno, hay que recordar acá que en el estado de emergencia en el que nos encontramos, las autoridades distritales, municipales o de los departamentos tienen amplias facultades en este momento y digamos que en ese sentido, también ir en contra va a ser un poco más difícil y uno intentar atacar estas decisiones va a ser un poco más difícil por todas esas prerrogativas y facultades que los diferentes decretos les han dado a las autoridades. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues a mí no me resta más sino agradecerles. Yo creo que aquí podríamos, como dice Mateo, quedarnos... pero aquí me llega una última pregunta de Carlos Mauricio. ¿Debo demostrar el seguimiento epidemiológico para probar que la persona afectada con quien se relacionó, o sea, el contact tracing? ¿Eso es responsabilidad del empresario? Sí. ¿Del gerente? Sí, efectivamente, eso es una obligación del empleador, también contemplada en la resolución 666. Ok, clarísimo. Bueno, muy bien, pues ahora sí, a mí no me resta más sino agradecerles, Mateo, Pamela, Carolina, Luis Fernando. De verdad que mil gracias, ha sido muy, muy ilustrativo. Es probable que con el tiempo vayan surgiendo muchas más inquietudes, pues ustedes estarán dispuestos ya para las empresas que necesiten asesoría legal puntual. Esperemos que no sean muchas por problemas, sino más para temas de aproximación preventiva y demás. Y agradecerles a todos los que nos han acompañado esta hora y cuarto. No era más entonces de mi parte, Mateo, para que te despidas, por favor. No, pues muchas gracias, Carlos Fernando, por el espacio. Creo que fue bastante ilustrativo y bastante al caso la conversación que tuvimos. Las preguntas nos dieron para debatir sobre este tema, sus diferentes implicaciones. Gracias a todos los socios de PPU que nos dieron su tiempo para este espacio y a todos los asistentes por su participación. Muy bien, muchísimas gracias. Una buena tarde. Gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego, muy amables. Muchas gracias. Una buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. A la pregunta que hace Yolanda, si quieren, nosotros pues, la revisamos y después le respondemos por correo, Yolanda, o no sé si a través de Carlos Fernando nos regalas un correo para respondértela. Mateo, yo creo que es mejor que se la mandes a Carlos Fernando la respuesta y él se la hace llegar. Perfecto. Bueno. Bueno. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.